Ustedes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Espero que hayan tenido un día de descanso junto a su familia. Hoy nuevamente estamos aquí por gracia y misericordia del Señor, junto a mi amada esposa, Benito. Que el Señor te bendiga. Hoy tenemos un tema, la victoria final y el trabajo que nos es en vano. Y aquí lo va a leer mi esposa, y para que aproveche a saludar también a toda la congregación. Hola mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50 al 58. Y la voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y el Amén. Texto de memoria para esta mañana está igual en 1 Corintios 15, versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ahora mi esposo dará una Amén. pequeña introducción para entrar al mensaje del día de hoy. Amén, amén. Vamos con la introducción de este estudio, de esta escuela. Aquí podemos, no debemos olvidar que 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia ubicada en una ciudad marcada por prosperidad comercial, diversidad religiosa, prestigio social, inmoralidad tolerada. Era un puerto grande, una ciudad acomodada con alto prestigio social. Era una iglesia con muchos dones espirituales, pero se dejaron llevar por costumbres mundanas, ¿cierto? Y una fuerte influencia greco-romana. La iglesia de Corinto era una congregación carismática, pero inmadura. Abundaban en los dones espirituales, pero también divisiones, orgullo, desorden litúrgico. Habían conflictos épicos y confusión doctrinal. El capítulo 15 responde a uno de los errores más graves de la iglesia. Algunos aceptaban la resurrección de Cristo, pero negaban la futura resurrección corporal de los creyentes. Pablo demuestra que negar la resurrección destruye el evangelio, vacía la fe, elimina la esperanza y vuelve absurda la vida cristiana. Literalmente, 1 Corintios capítulo 15 avanza así. Primero, Pablo recuerda el evangelio recibido y transmitido. Y eso lo vemos ahí en el mismo capítulo, del versículo 1 al 11. Muestra la consecuencia de negar la resurrección. También lo vemos en este mismo capítulo, del 12 al 34. Y finalmente, después responde cómo será el cuerpo resucitado en el capítulo 15, del versículo 35 al 49. Y finalmente, en 1 Corintios 50 al 58, concluye con la transformación final
la derrota de la muerte y la exhortación a permanecer firmes en la obra del Señor. Amén. 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 O sea, como nos damos cuenta, hoy día se termina el capítulo 15. Por eso se hizo como un resumen de todo lo que hemos hablado en estos domingos. Tenemos aquí el propósito inmediato del pasaje es mostrar que el cuerpo presente marcado por corrupción y mortalidad no puede heredar el reino final de Dios sin ser transformado. Pablo no termina con especulaciones escatológicas, sino con una exhortación pastoral, porque Cristo venció la muerte. La iglesia debe vivir firme, constante y abundante en el servicio. La pregunta central de este estudio para el día de hoy es: ¿cómo debe vivir la iglesia cuando sabe que la muerte será vencida definitivamente por la victoria de Cristo? Esta pregunta es para cada uno de nosotros y de ustedes, mis hermanos, para que estén atentos a esta palabra, a este estudio, a esta escuela dominical de hoy, para que participe y escriba y vaya participando y escriba la respuesta que usted dentro del texto crea usted cuál es, para que participe. Más adelante tendremos otras preguntas, pero para que estén atentos, para que participen y esto sea de edificación mutua. Claro. Ahora vamos al punto número 1. Sí. Que es lo que lleva la enseñanza del día de hoy, que es del versículo 50 al 53. Y dice: Pablo enseña que la herencia final requiere transformación. Lo voy a leer, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir este texto, mis hermanos? Que acá dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que la carne es la estructura física y la sustancia humana que tenemos. Y la sangre es el principio vital terrenal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es el cuerpo que tenemos como ahora. Entonces, si juntamos la carne y la sangre, dice que es una total debilidad. La condición del ser humano es una existencia terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, así como estamos con este cuerpo, no podemos heredar el reino de Dios, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Porque no significa, mis hermanos, que la carne y la sangre sean una, ¿cómo se puede decir? Una pecaminosidad moral, sino que es la condición humana que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágil, nos enfermamos, ¿cierto? Pecamos, somos mortal y somos corruptibles. No contaminamos, digamos. Es para este mundo, no claro. Decirlo de otra forma. Entonces, el problema no es que el cuerpo sea malo, sino que en el cuerpo actual en el cual estamos, no está preparado para la consumación del reino. Eso es muy importante, sí. Que bien claro, que muchas veces podemos entender o hayamos escuchado que el cuerpo es malo. No es que sea malo el cuerpo. No es porque que es una creación hecha por Dios. Porque el Señor dijo, cuando concluyó, que cuando hizo todas las cosas, y eso incluía también al hombre, dijo que todo era bueno. No dijo todo es bueno excepto el ser humano o el cuerpo del ser humano. Claro. No, dijo que todo era bueno. Todo está, como dicen algunos, es una máquina perfecta. Claro, porque para el tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros la era presente, el cuerpo es bueno. Es bueno. Claro, pero lo que estamos hablando, que acá dice que no heredará el reino de Dios, pero ¿por qué pasa eso? Porque este cuerpo somos pecadores.
es un cuerpo que estamos acá en la tierra y nos, ¿cómo se puede decir? Nos corrompimos. Nos ¿Se puede corrompemos, decir? claro. Entonces eso no puede entrar en el reino de Dios. Aparte tenemos las debilidades de, no sé, el desánimo, a veces Claro, enfermarnos, somos vulnerables, somos frágiles, somos débiles. claro, somos débiles, entonces eso no, Esa estructura esa no entrará. estructura no entrará. Ahora, También después más abajo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Acá también la palabra del Señor nos dice que algunos creyentes, cuando el Señor venga y nos resucite, venga, algunos ya habrán dormido en el Señor. sí, Pero hay otros que van a estar vivos todavía cuando eso pase. claro, Pero ahí vamos a ser todos transformados, como dice su palabra. Todos seremos transformados. Los que ya murieron anticipadamente y los que aún están vivos esperando que venga el Señor. ¿Cierto? Así es. Claro. Entonces, como decíamos, hermanos, que el problema no es que el cuerpo sea malo, sino que para la época actual no está preparado para la consumación del reino. También vemos que aquí Pablo continúa con lo que ya explicó en los versículos anteriores. El cuerpo resucitado no será una simple reanimación del cuerpo presente, sino una transformación gloriosa. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a revestir en un cuerpo glorificado, ¿cierto? Y acá también dice que la continuidad permanece. Seguimos siendo nosotros. Que esto también lo pasamos como la semana anterior. Sí, también es bueno que lo entendamos bien, que vamos a resucitarnos. Por ser que el día de mañana a mí me toca morir, no va a resucitar la Benito, mi esposa. No, voy a resucitar yo mismo. Claro. Pero con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. Claro, dice que la continuidad permanece, seguimos siendo nosotros, pero la condición cambia radicalmente. Sí. Entonces, como decía mi esposa, pues, si yo muero, Verónica, voy a resucitar yo, Verónica. No va a resucitar a alguien distinto a mí, pero seremos las mismas personas, pero seremos transformados, con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. También vemos, mis hermanos, que Pablo utiliza contraste. Por ser, dice, corrupción, incorrupción, mortalidad e inmortalidad. También a veces emplea imágenes verbales. Por ser, dice, vestirse de incorrupción. Esta metáfora comunica que la transformación será total, visible y apropiada para la nueva condición. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, produce un efecto de rapidez e inmediatez. ¿Qué quiere decir? Como leímos anteriormente, que esto va a ser tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto uno se demora? Claro. Nada, fracciones de segundos, ¿cierto? Así lo... Entonces acá va a ser así. Dice que es un efecto de rapidez. También podemos ver, mis hermanos, que acá, en el contexto canónico, Pablo está hablando y nosotros vemos también lo que está escrito en la palabra del Señor, en lo que nosotros leemos, que son los 66 libros. Los 66 libros es un punto están en la Biblia, ¿cierto? Que tenemos, que nosotros creemos que como dice ahí en el Antiguo Testamento, el contexto canónico, que es decir, los 66 libros que aparecen en la Escritura, en donde se une el antiguo y nuevo pacto. Claro. Esos son, nosotros no tenemos los 73 canos como el canon alejandrino. No, nosotros tenemos este canon, que son inspirados por el Señor. Así que eso es importante. Entonces acá vemos, mis hermanos, que lo que Pablo está enseñando está atestiguado en la palabra. O sea, Pablo acá no está diciendo cosas que él creyó, que la inventó, sino que todo está tomado de la palabra del Señor. Y podemos ver en Daniel 12:2, no sé, amor, si lo puedes leer aquí. Amén. Ahí. Podemos ver Daniel que... 12:2. Sí. Ah, ya. No, ahí, ya. Dice así Daniel 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados
apartados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro. Entonces acá, hermanos, como vemos, que acá Pablo lo que está hablando es en el Nuevo Testamento, pero ya estaba escrito en el Sí. Antiguo. Entonces Sí. podemos decir que Pablo habla lo correcto, él no está inventando nada. Y también vemos también que en los evangelios Jesús afirma que él es la resurrección y la vida. Así es. Dice que en el resto del Nuevo Testamento, también en Romanos 8:11, dice que conecta esta esperanza con la obra vivificadora del Espíritu Santo. ¿Lo puedes leer? Sí, sí. Dice así, Romanos 8:11. 8:11. Dice, y así el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, en nosotros. Amén. También vemos, mis hermanos, que dice que algunos intérpretes han entendido que carne y sangre como referencia al cuerpo físico en sí mismo, concluyendo que la esperanza cristiana sería puramente espiritual. Esta lectura es débil, porque la contradice todo el argumento de Pablo sobre la resurrección corporal. Claro, ahí entonces estaríamos diciendo que Pablo se equivocó. Claro. Que está equivocado Pablo. Claro, y como hemos leído, repetimos que Pablo está hablando en el Nuevo Testamento, pero él toma también cosas que ya se habían hablado en el Antiguo, Claro. cuando Jesús todavía no había nacido. Claro. Entonces vemos que es lo correcto. Que es lo que Pablo está enseñando es lo correcto. Y esta alguna enseñanza piensan que es solamente espíritu, Claro. que el cuerpo muere nomás y que no va a tener ninguna trascendencia Claro. en el futuro espiritual. Pero como hemos aprendido en las escuelas anteriores, Sí. no es así. No es así. Luego dice que la interpretación más sólida, defendida por los comentaristas como Gordon Fee y Simon Kistemaker, algo así, Kistemaker. dice, entiende que Pablo no niega la corporeidad futura, sino la capacidad del cuerpo mortal presente para heredar el reino de Dios sin transformación. El cuerpo no será descartado, sino que el cuerpo será glorificado. ¿Ya? Para que ustedes también entiendan que es todo un conjunto. Es todo sin el cuerpo es algo incompleto. Claro. Es algo incompleto, es como sería como no, algo falta. Si fuera solo el espíritu, el cuerpo de Cristo tampoco se hubiese levantado. Claro, ahí tenemos el mejor ejemplo. Ahora vamos al punto número 2. ¿Amor? Al punto número 2. Para que Sí. tú lo ves. Allá. El punto número 2 está aquí. Pablo proclama la derrota definitiva de la muerte. Y esto lo vemos entre los versículos 54 al 57. Voy a leer estos versículos. Dice así, para que vamos recordando. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que aquí Pablo habla, aquí hay una parte que como que aprendíamos en el estudio que Pablo está como cantando esto, está como una alabanza. Oh, ¿dónde muerte dónde está muerte tu aguijón? Claro. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Como
está hablando con una voz gozosa, por decirlo, con una voz esperanzada en Cristo, sabiendo que Cristo venció la muerte. Recordemos que a Pablo se le apareció Cristo resucitado. Así que, ¿qué mejor testigo que él, que fue aparte, fue el perseguidor de la iglesia? Pero no nos vamos a ir más allá porque el punto está acá. Pablo ahora pasa a la transformación del cuerpo o a la victoria final sobre la muerte. Y aquí vemos palabras importantes que podemos ver que cuando dice que fue sorbida, fue devorada, la palabra en el original griego es katepote, que es eso, lo que acababa de leer, que fue sorbida, que fue eliminada. El pastor nos ponía como ejemplo en esta palabra que es como cuando uno toma jugo con una botella y le hace... Y lo absorbe, elimina todo lo que queda. Claro, exactamente. Y eso en el pasaje indica la eliminación completa de la muerte por la victoria de Dios. Y eso es muy... es importante que podamos entender que Cristo venció la muerte, ¿cierto? Y podemos ver aquí dentro del contexto que hay también socio-retórico, en una cultura de honor y vergüenza, la muerte representaba humillación, pérdida y derrota. Pablo invierte completamente la escena. La muerte queda avergonzada, no el creyente. Y eso es muy importante para nosotros que hemos creído y hemos recibido el perdón del Señor y perseveramos en la gracia del Señor, en el Evangelio de Cristo, que cuando nos toque partir de este mundo no se acaban nuestros días, sino que la muerte es el vehículo para la otra vida, esa vida de incorrupción, esa vida esplendorosa. Y eso nosotros debemos entenderlo, creerlo y abrazarlo, porque es muy importante. Claro. Y el cristiano nosotros no negamos el dolor al morir. Existe verdaderamente ese dolor a la separación, ¿cierto? Pero nosotros no es que no se niega eso, no lo negamos, pero sabe que la muerte no tendrá la última palabra. Esa es la diferencia que tenemos nosotros ahí, que sabemos que la muerte no tiene la última palabra, porque recordemos que Cristo venció la muerte. Y podemos hacernos preguntas, ¿cómo interpretamos este pasaje? Aquí hay unas discusiones y... Por eso dice, la muerte que antes fue llamada el próspero enemigo será finalmente destruida. El lenguaje de Pablo dice, no es resignado, sino triunfal. Es como lo que decíamos delante. Pablo, cuando él está enseñando su palabra, sí, él está hablándole a las personas, Pablo lo hace con gozo, con alegría triunfal. Pablo no dice, es que parece que va a pasar esto, parece que no, hasta aquí nomás llegamos, consuélense como sean. No, Pablo está diciendo con esperanza, con una esperanza, como dice ahí, triunfal, que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, sino que nosotros, después de la muerte tenemos una vida eterna en donde Cristo está, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver
que Pablo combina aquí esta profecía. Pablo combina Isaías 25, versículo 8, con Oseas 13, versículo 14. Y voy a leer Isaías 25, versículo 8. Dice: destruirá a la muerte para siempre, dice. No por un momento, para siempre. Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Claro. Él tiene la última palabra. Sí. Y podemos ver también ahí en Oseas capítulo 13, versículo 14, ahí también Pablo mezcla estas profecías. Y Amorcito, ¿voy a leer tú ahí? Ya, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oh, Claro, y hoy, aquí... que la muerte ahora tiene Tiene otra muerte. tiene otra muerte. O sea, todo pasa por el Señor, todo pasa por nuestro Dios. Él es el que tiene toda autoridad, todo el poder, todo. Nada pasa si Él no... Claro, porque acá dice: oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. O sea, aquí le está diciendo, como hemos dicho en esta mañana, que la muerte no es el término para nosotros. Porque no. acá el Señor dice... Es como el vehículo que nos Claro. lleva a esa vida. Es como el vehículo, no sé si lo quiere llevar a los tiempos de hoy, es como el auto, la micro, que nos lleva a otra ciudad. Y esta ciudad sí que es buena, esta ciudad celestial. Claro, entonces acá vemos, mis hermanos, que como hemos dicho, Pablo toma estos dos profetas, digamos, Sí. y explica ambas promesas aplica ambas promesas a la victoria escatológica alcanzada por Cristo. Sí. O sea, acá vemos nuevamente que Pablo está hablando lo correcto. Pablo no está inventando. Claro, Pablo aquí, y Pablo usa ahí esas dos profecías y con fundamento del Antiguo Testamento. Del Antiguo, claro. Testifica de lo que está por venir para el creyente, o para el creyente que ha partido, para las familias de aquellos familiares que han tenido algún familiar que ha partido. Está esa esperanza. Claro. Entonces, después dice, vemos, prestemos especial atención, dice en el versículo 56. Sí, ahí Claro, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Sí, aquí, claro, aquí mis hermanos tenemos que prestar atención, ojo, pestaña y cejas, había un dicho en la tele. Prestemos mucha atención aquí, como dijo mi esposa, dice que prestar atención a este versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. El término aguijón, kentrón, esa es la palabra en griega, kentrón, funciona como una metáfora literaria que puede referirse a un arma mortal, o al aguijón venenoso de un escorpión. Y aquí vemos estas dos ideas que pone Pablo aquí, o cuando habla de un arma mortal, y la otra que pone al aguijón venenoso como un escorpión. Aquí vemos esas dos ideas que pone Pablo claras para ilustrarnos. Para ilustrarnos qué es el pecado. Qué es lo que es el pecado, y recordar que nosotros tenemos
tal vez estas, a veces esas luchas, pero el poder del Señor es superior a todas estas cosas. Claro. Es superior. La relación causal, el pecado es el veneno mortal, exactamente. Es el virus que afecta a la humanidad. Ese es el virus, es como ese virus que enferma el cuerpo y que tiene que tener un tratamiento muy estricto para salir adelante. Entonces, ese es el pecado, o el instrumento que permite a la muerte herir a nosotros, a la humanidad. Según la teología paulina, la muerte entró en el mundo por el pecado, por lo tanto, sin el pecado, la muerte carecería de su arma para matar y sería inofensiva. Si quitamos el pecado, la muerte queda sin efecto, inútil. Claro. Y recordemos también que la muerte entró en el mundo por el primer Adán, ¿cierto? Sí. El primer Adán que estuvo. También después más abajo dice que la naturaleza del pecado se define como errar al blanco. Dice, respecto a la voluntad divina, la muerte física es la manifestación visible de una realidad espiritual. La paga del pecado es la muerte. Sí. Claro. Ahí... ¿Por qué también pasa eso? Porque el pecado, ¿qué pasa? Cuando uno peca, uno se separa del Señor. El pecado, claro, el pecado nos divide del Señor, nos va alejando, nos separa, no. Claro. Después dice que el poder del pecado es la ley. Esta frase explica cómo el pecado obtiene su fuerza legal para condenar. ¿Por qué? Porque al final todos pecan, ¿cierto? De una u otra forma, todos pecan. Pero dice que la ley fue dada para darle al ser humano conocimiento. ¿Y cuál es la ley, mis hermanos? Es la palabra del Señor. Claro. ¿Cierto? La palabra del Señor nos muestra, nos da conocimiento cuando nosotros estamos pecando. Claro, la ley la ley del Señor, cuando se les da al pueblo de Israel y después llegamos nosotros, ¿cierto? No es que la ley sea mala. Ese es un punto que tenemos también que tenerlo claro. La ley no es el que sea mala, sino que es el veneno del pecado. Y ahí eso es lo que tenemos que combatir nosotros, el pecado. Claro, porque acá más abajo dice, la ley no fue dada para salvar, sino para dar conocimiento del pecado. Para mostrarnos el pecado. Al hombre establecer un estándar de santidad, dice que el hombre no puede cumplir por sus propias fuerzas. La ley hace que el pecado sea observable y lo convierte en una transgresión consciente contra Dios. O sea, acá todos sabemos que cuando uno peca, uno sabe que está sí, transgrediendo al Señor, ¿cierto? Sabemos que no está bien. Claro, y acá es como muy importante, mis hermanos, porque también habla que sin santidad nadie verá a Dios. No. ¿Cierto? Sin santidad nadie verá al Señor, claro, porque Dios es santo. Claro. También después más abajo dice condenación legal. Dice, la ley fortalece al pecado a dictar una sentencia condenatoria sobre el transgresor. Al ser la ley la expresión de la voluntad divina, desafiarla es declarar la guerra contra Dios. Así es. Lo que otorga el pecado un poder de muerte invisible fuera de la gracia. O sea, como nos damos cuenta de que al estar en pecado, o sea, estamos haciendo, pero... Claro, por gracia somos salvos. Claro. Y en el antiguo pacto también, mucha gente puede pensar que ahora es el tiempo de la gracia y que antes era el tiempo de la condenación. No, siempre ha habido fe y gracia para salvar de parte del Señor. Así claro, que tenemos que verlo. Y como tú decías, por gracia somos salvos.
Pero también tenemos que saber, mis hermanos, que el que transgrede la ley, que es la palabra del Señor, no se hace merecedor, dice, de la muerte. ¿En qué sentido? En que cuando Dios nos levante, nos glorifique. Porque sabemos que el que no hace la palabra del Señor, lamentablemente se pierde. Claro. ¿Cierto? Y después dice que el poder del pecado reside en que nadie es capaz de cumplir plenamente la ley. Claro, y ahí, claro, nadie puede cumplir plenamente claro, la ley. Se esfuerza, todo, pero... Algunos no roba, pero miente. Claro. Acá mi pastor nos ponía como ejemplo, dice, como el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas. Claro. Porque, claro, uno puede preguntar y decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero pasa algo, claro, pero lo postergamos al Señor. Claro, y amamos al Señor, y aquí es una pregunta para usted y para mí, para nosotros también. ¿Amamos al Señor cada día nosotros? ¿Estamos amando al Señor cada día? Y hay ejemplos cotidianos que podemos ver. Muchas veces amamos al Señor, parece que no tanto, porque por cosas tan mínimas a veces no venimos a la casa del Señor a oír palabra del Señor, por, no sé, por un partido que ahora está de moda, o sea, el mundial puede pasar. ¿Estamos amando más al Señor o no? Ahí lo dejamos obviamente de lado. Lo cambiamos por 90 minutos de juego. Claro, no, y acá como dice, el poder del pecado reside en que nadie es capaz de cumplir plenamente la ley. Y esto lo deja al ser humano bajo una sentencia de muerte inevitable. Claro. Pero y aquí tenemos la esperanza. Que hubo uno que sí cumplió la ley. Sí, pues. Y ese es Jesucristo. Y como Cristo cumplió la ley, prácticamente los que hemos creído en Él, le hemos recibido como el Hijo de Dios, que el Padre lo levantó de los muertos y que hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, tenemos vida eterna. Es como que hubiéramos hecho eso. Claro, y acá dice, en resumen, el versículo 56 enseña que la muerte no es simplemente un proceso biológico, sino un problema legal y moral. La muerte tiene poder, que es el aguijón del pecado, porque existe el pecado, y el pecado tiene la autoridad para condenar porque existe una ley santa que ha sido quebrantada. Por tanto, la victoria que Pablo celebra en los versículos siguientes es el triunfo total de Cristo, quien extinguió la responsabilidad penal del pecado al cumplir la ley, quitándole así la muerte su capacidad de retener al creyente. Como decías tú, todos estábamos condenados. Todos estábamos condenados, pero y Cristo, sin cometer ningún pecado, cumplió la ley, y por eso se terminó la muerte para nosotros, los creyentes. Aunque estábamos condenados, Cristo tomó nuestro lugar, vivió una vida santa y por Él somos salvos. Y por Él somos salvos. Claro, también dice que la lectura más consistente es una tensión escatológica. La victoria ya fue obtenida en Cristo, pero será consumada plenamente en la resurrección final. Claro. Dice que ya vivimos bajo la victoria de Cristo, aunque todavía esperemos su manifestación final. Dice que a esto habitualmente se llama ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no, claro, porque falta todavía esto de la transformación del cuerpo. Claro. ¿Cómo? Acá dice el enfoque pentecostal. Esto es muy importante para nosotros que nos congregamos aquí en una iglesia pentecostal, en metodista pentecostal. El enfoque, la misma potencia del Espíritu que levantó a Cristo garantiza la vivificación futura de los creyentes. Por eso oramos por santidad con fe, pero también enfrentamos la muerte con esperanza. No somos triunfalistas porque todavía morimos,
no somos derrotistas porque Cristo resucitó. Claro. Así que eso es muy importante de que lo entendamos. Ahora vamos a pasar al tercer punto, amor. ¿Tú? Dice, Pablo exhorta una vida firme y abundante en la obra del Señor. Esto lo vemos Sí, en el versículo en el 58, que es el último. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y acá la palabra dice, así que, en hebreo es hoste. Dice, conecta toda la doctrina de la resurrección con la vida práctica. Pablo no termina con curiosidad profética, sino con obediencia presente. Uh-huh. La esperanza futura produce fidelidad actual. Sí. Sí. También vemos, mis hermanos, que el versículo funciona como una conclusión exhortativa. Hay una progresión, dice, estar firmes, permanecer constantes, abundar en la obra, saber que el trabajo tiene un valor eterno. La doctrina se convierte en perseverancia, ¿cierto? Sí. Después dice que algunos leen el versículo como una exhortación general al activismo religioso. Pero esta lectura es débil, porque Pablo no está promoviendo actividad sin fundamento. Uh-huh. El trabajo no es en vano, únicamente cuando es en el Señor. O sea, todos tenemos que trabajar en la obra del Señor para el Señor. Sí. Y nuestro trabajo no es en vano. También vemos que la interpretación más consistente es que Pablo llama a una perseverancia ministerial basada en la resurrección. La esperanza futura asegura que todo servicio fiel, aunque parezca pequeño, cansador o invisible, tendrá un valor eterno delante del Señor. Es lo que decíamos recién. Sí. Todo lo que usted haga acá, el Señor lo ve. Todo el trabajo que haga, aunque dice que parezca pequeño, cansador, tendrá un valor eterno delante del Señor. Eso ahí el Señor que todo lo ve. Y ahí estamos hablando acerca de la omnipresencia de Dios, que es uno de los atributos del Señor. Claro. Entonces ahora, mis hermanos, como para ir terminando, o sea, el tema, vamos a leer la conclusión, pero hay unas preguntas que les podemos hacer. Sí. Ojalá nos dé el tiempo como para que ustedes puedan responder. Para que participen. Y la conclusión dice así, que es lo que hemos visto el día de hoy, que es 1 Corintios, capítulo 15, 50 al 58, dice, responde con claridad a la pregunta central que formulamos al inicio. ¿Se recuerdan que hicimos una pregunta que dice, ¿cómo debe vivir la iglesia cuando sabe que la muerte será vencida definitivamente por la victoria de Cristo? Bueno, acá viene la respuesta. Dice, la iglesia debe vivir firme, constante y abundante en la obra del Señor, porque la muerte será vencida definitivamente por la victoria de Cristo. Así es. O sea, acá nos dice en su palabra que nosotros debemos seguir firme, constante y abundante en la obra del Señor. Sí. Después dice, Pablo enseña 3 verdades. Primero, que el cuerpo mortal necesita transformación, como lo hemos visto anteriormente. Segundo, la muerte será derrotada plenamente. Y tercero, el servicio cristiano tiene un valor eterno. La resurrección no es una doctrina abstracta, sino una fuerza espiritual que sostiene la santidad, el sacrificio, la esperanza y la misión. La verdad central es que porque Cristo venció la muerte y transformará a los suyos, ningún trabajo hecho en el Señor es inútil. Así es. Por tanto, iglesia amada, dice, no sirvamos con cansancio, sin esperanza. No vivamos como si la muerte tuviera la última palabra. No reduzcamos el Evangelio a beneficios presentes. Permanezcamos firmes, constantes y abundantes, porque el Señor resucitó. Garantiza que toda oración, toda lágrima, toda enseñanza, toda visita, todo servicio y toda fidelidad en su obra tienen un peso eterno delante de Dios. Amén. Sí. O sea, súper lindo todo el mensaje que aprendimos en este capítulo. En este capítulo. Y
Ahora vienen unas preguntas, van a venir unas preguntas para que usted participe en lo ideal, para que así Vamos todos aprendiendo. vamos todos aprendiendo, usted y yo, y usted participe y responda a esas preguntas hoy, aquí a través de las redes sociales. La pregunta dice, ¿cómo explica Pablo? No, espérate. Esta es la primera. Perdón. La primera pregunta es, ¿por qué dice Pablo que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios? Ahí esa pregunta está basada en el versículo 50. Que es como al principio lo que hablamos. Claro. Y ahí para que ustedes vayan respondiendo estas preguntas, amor, ¿tú podés leer la 2? La segunda pregunta dice, ¿cómo explica Pablo que Cristo venció definitivamente a la muerte? Esa es la segunda pregunta. Ya. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre la doctrina de la resurrección y el servicio cristiano? Esa es la pregunta en la tercera pregunta, para que vamos respondiendo. Y la cuarta pregunta, amor. Dice, ¿cuál es la enseñanza principal de 1 Corintios 15, del 50 al 58 para la vida de la iglesia? Eso. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas, sí, para... Si ustedes gustan, pueden escribir. Sería ideal que participen mis hermanos si están ahí en la casita por motivos personales que no pueden asistir a la iglesia, ¿cierto? Para que nos comuniquemos y tengamos Claro. esa respuesta de parte suya. Acá vemos también que la primera pregunta, cuando partimos el estudio del día de hoy, era cómo debe vivir la iglesia cuando sabe que la muerte será vencida definitivamente por la victoria de Cristo. Entonces acá la respuesta era, la iglesia debe vivir firme, constante y abundante en la obra del Señor, porque la muerte será vencida definitivamente por la victoria de Cristo. Eso fue cuando lo pasamos al principio. Y las respuestas de las siguientes preguntas que hicimos recién estuvieron durante el estudio y otras en la conclusión, cuando leímos la conclusión. Así que ahora ¿vienen algunos mensajes? ¿Algunos no? Se lo envió. Para que leamos. Ahí está. Vamos a leer algunos mensajes que ustedes nos han enviado y si aún no han enviado algún mensaje, algún audio, puede hacerlo, mis hermanos queridos. Háganlo con confianza, saluden, no lo sé. Acá vamos a leer unos mensajes de nuestro hermano Luis Cárdenas. Dice, estoy conectado a esta hermosa mi escuela hermano Luis Cárdenas, un abrazo para él. dominical para aprender de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga, mi hermano Luis, ¿ya? También vemos unos mensajes del hermano Juan Iturra. Amén. Dice, hermano Dios Juanito, llene de gracia a mi hermano Guerra y a su esposa. Que el Señor lo bendiga, mi hermano. que el Señor lo bendiga, hermano Juanito. También vemos de nuestra hermana Ana Villalobos. Dice, Dios bendiga a nuestros hermanos con la gracia del cielo. Amén. Amén, mi hermana, que el Señor le bendiga en donde esté mi hermana Ana Villalobos. Amén. Nuestra hermana Alejandra Morales dice, aquí aprendiendo de la palabra del Señor, saludos hermana Vero, agradecida siempre por sus mensajes. Amén. Que el Señor la bendiga, mi hermana Alejandra. Muchos cariños para usted. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les fortalezca. Nuestra hermana Nancy Maureira dice que Dios les bendiga. Nuestra hermana Margarita Morales, que está en el norte de nuestro país, dice, buenos días mis hermanos y hermanas en el Señor. Que Dios bendiga a nuestras hermanas Verónica y al hermano Javier, que Dios les dé mucha sabiduría y gracia para enseñar su palabra. Que el Señor le bendiga a mi hermana Margarita junto a su esposo allá y a todo allá, a Lomar, Karen, todos ellos. Claro, y nuestra hermana Magdalena Méndez y Eliana Meléndez también nos están viendo y dice bendiciones. Amén. Así que el Señor bendiga a todos mis hermanos que se pueden conectar a la escuela dominical para aprender de su hermosa palabra, como lo hemos hecho, porque si bien ustedes también están aprendiendo, nosotros también aprendemos. Nosotros siempre estamos aprendiendo, nunca vamos a dejar de aprender, siempre va a dar eso de aprender. Bien. Así que
Aún queda algunos minutitos para que respondan las preguntas, si es que pueden, ¿cierto? Si no, podemos ir ya cerrando en la escuela. Y acá voy a dar como una respuesta. Nos Ya. dice, la verdad central está, porque Cristo venció la muerte y la transformará a los suyos. Ningún trabajo hecho en el Señor es inútil. Por tanto, iglesia amada, dice, no sirvamos con cansancio, sin esperanza. No vivamos como si la muerte tuviera la última palabra. No reduzcamos el Evangelio a beneficios presentes. Eso es súper lindo. Claro, y aquí voy a leer como la respuesta más o menos de la número 4. Entonces, ¿cuál era la enseñanza principal de 1 Corintios capítulo 50-58 para la vida de la iglesia? La respuesta, más o menos de acuerdo al estudio, es: la iglesia debe vivir con esperanza y perseverancia porque Cristo ha vencido la muerte. El cuerpo será transformado, la muerte será derrotada definitivamente. Y por esa razón, todo servicio fiel realizado para el Señor tiene valor eterno. La esperanza futura fortalece la santidad, la misión y la fidelidad presente. Amén. Podríamos seguir leyendo, pero tenemos tiempo limitado. Sí. Estamos limitados. Por eso respondan ustedes las preguntas y los dejamos también ya invitados para la próxima semana, si Dios así lo permite. Que el Señor dé gracia a los hermanos que les toque hablar de su enseñanza, de la palabra del Señor. Y usted no se pierda la enseñanza de ese día domingo, si Dios así lo permite. Espérame, llegaron otros mensajes, ¿ya? Nuestra hermana Rocío Vázquez dice, hola mis hermanos, gracias por su mensaje. Que el Señor bendiga a mi hermana Rocío. Dice María González, qué hermosa es su palabra, que nos alienta y nos recuerda que nuestro trabajo y perseverancia en la obra del Señor tiene su recompensa. Que nuestro Señor nos ayude a ser constantes, a ser oidores y hacedores de su hermosa palabra siempre. Agradezco a Dios por la vida, por la salud y por oír la palabra de Dios, por todas sus bendiciones, que son muchas. No hablo de lo material, porque esto es por añadidura. Que nuestro Dios siga dando gracia y bendiga a nuestra hermana Verónica y a su esposo. Amén. Muchos cariños, mi hermana María. Amén. Así que mis hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. También los queremos invitar para la reunión de esta tarde. A las 5 de la tarde hay una hermosa reunión de carácter espiritual donde serán todos muy bienvenidos. Van a ser recibidos con mucho cariño. Así que venga a alabar y a bendecir el nombre del Señor, que no hay nada más lindo que alabar el nombre de Dios. Y oír la palabra del Señor. Oír la palabra del que Señor. Es lo más importante. Y a todo alcance, a todo entendimiento, la palabra del Señor. Así que venga, que nadie lo detenga. Venga a oír la palabra del Señor. Venga a gozarse con su Hacedor. Así que el Señor les bendiga. Nosotros damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, por el privilegio que nos da de hablar de su bendita palabra junto a mi esposo. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Terminamos. Gracias.